Hola amigos queridos, es un gusto compartir con ustedes nuevamente esta riquísima receta de trufas de chocolate con menta. Para esto vamos a necesitar pastelito de chocolate, ganache de chocolate, el que ya lo tenemos aquí en nuestro mismo canal y le vamos a compartir el link. Vamos a necesitar chocolate blanco de buena fluidez. En este caso tenemos todo lo que es chocolate de Mistelita Chocolatería, pero ustedes pueden usar el que encuentren en su país. Vamos a necesitar una esencia de menta como esta. Vamos a necesitar polvo de liposoluble de color verde, unas granjeritas pirutinas como ustedes ven aquí, y una lámina de acetato para aquí colocar las trufas que vayamos sacando del baño. También vamos a necesitar un tenedor de baño como este. Y empezamos. Lo que primero vamos a hacer es mezclar en partes iguales el pastel desmenuzado con el ganache de chocolate. Luego vamos a hacer bolitas, vamos a bolear bolitas de 10 a 12 gramos de tamaño cada una de las trufas, y luego lo vamos a bañar en este chocolate blanco, el mismo que previamente. Vamos a colocar la esencia de menta y pintura verde para darle un toque especial de menta. Comenzamos. Qué bien huele esta trufita. Va a salir maravillosa. Perfecto. Así la masita que hemos obtenido empezamos a bolear. Para lo cual vamos a hacer bolitas de 10 gramos cada una más o menos. Perfecto, qué bien huele. Vamos a hacer bolitas de 10 gramos que pese aquí cada una más o menos. Tomamos una cantidad, colocamos, ¿sí? 9 gramos. Y así vamos más o menos calculando el peso. 19, bien. No tiene que ser exacto, pero sí tratemos de conservar el estándar para darle a nuestro cliente lo que le ofrecemos. Una trufa tiene un peso aproximado de 15 gramos. Si nosotros colocamos por dentro el material de 10 gramos, con el baño se sube a 5 gramos más con el chocolate, entonces estamos bien. Y así vamos pesando para dar un poco de agilidad al proceso. Vamos a saber cuántas trufitas nos sale de esta cantidad de aquí que colocamos. Colocamos 180 gramos de ganache y 180 gramos, este está muy grande, 180 gramos de ganache y 180 gramos de pastel desmenuzado. Con esta cantidad estamos. Entonces, como ustedes vieron, esta es la trufita que menos pesó, 9 gramos. Si le colocamos un poquito a esta, vamos a trepar a los 90 gramos total. Y ahí estamos. Más o menos así vamos a ir haciendo las trufitas para luego llevarlas al baño con el chocolate blanco.
vamos a seguir colocando las trufitas en un acetato y una bandeja para llevarlas a refrigerar, luego de lo cual vamos a llevar al baño. De esta manera lo vamos a llevar al refrigerador de 15 a 20 minutos. Entonces vamos a preparar nuestro chocolate blanco de buena fluidez con la esencia, en este caso de menta. Colocamos solo una gotita o la cantidad que ustedes prefieran de acuerdo a su gusto. También vamos a colocar pintura verde liposoluble. Como esta pintura es ultra concentrada, solamente voy a colocar muy poquito y mecemos. Ahí ustedes van a ver cómo se va pintando chocolatito blanco y va adquiriendo un colorcito agradable de menta, un verde muy bajito. Hay que mecer muy bien porque los granulitos de pintura están por ahí, tienen que disolverse muy bien. Un poquito más de pintura hace falta. Vamos a colocarle. Pero ya huele la esencia de menta que le pusimos. Un poquito más si hace falta, un poco más de color. Acabamos de colocar un poco más de verde. Y como ustedes pueden ver, ya va dando un poco la tonalidad. Seguimos moviendo, siempre teniendo cuidado de que el chocolate no se enfríe. Si llega a enfriarse un poquito, vamos a controlar la temperatura y vamos a llevar al calor. Como tenemos la facilidad del mantenedor, solamente lo regresamos al mantenedor. Colocamos un poquito más de verde y ustedes ven aquí que hemos obtenido un bonito color verde, muy suavito, un verde pastel que es propicio para menta. Entonces con este chocolate vamos a hacer el baño de las trufas que vamos a sacarles del frigorífico enseguida.
Luego de que se han enfriado, aquí están nuestras riquísimas trufitas y las vamos a empacar de esta manera para colocarla en un contenedor adecuado, que en este caso nosotros tenemos el diseño de nuestra marca, que es Mistelita Chocolatería. Ustedes pueden hacer también sus diseños de acuerdo a su marca y así dar un producto de calidad para los clientes y que siempre estén volviendo por sus lindísimos productos. Y esto es, amiguitos, amiguitas. Si les gustó este contenido chocolatero, por favor dennos un like, suscríbanse a nuestro canal, que a nosotros nos ayuda mucho compartiendo además el contenido y nos permiten seguir creciendo y ofreciéndoles este contenido chocolatero de alto nivel. Hasta la próxima, amigos, es un gusto.